El tema del mensaje de hoy es una continuidad de los mensajes de los 2 domingos anteriores. El mensaje de hoy tiene por título: Escucha al Espíritu Santo y serás guiado a toda la verdad. Quiero que me acompañen, por favor, a la lectura bíblica que está en el libro de Romanos. Ustedes saben que en la Biblia hay capítulos que son claves. Por ejemplo, si queremos conocer la excelencia del amor, 1 Corintios 3. Queremos conocer el potencial de la fe, Hebreos capítulo 11. Queremos entender la excelencia de la vida en el Espíritu, Romanos capítulo 8. Por favor, acompáñenme a la lectura que está allí en los primeros 6 versículos del capítulo 8 de Romanos. Es muy largo el capítulo 8. Luego voy a estar haciendo mención a un texto que se encuentra casi cerrando el capítulo 8. Pero leamos estos primeros 6 versículos. Y dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. Yo la leo en la versión que tengo acá en mi Biblia. ¿Está bien? La Biblia de las Américas. Por consiguiente, Pablo está continuando el tema que él dejó en el capítulo 7, hablando de la vida miserable que él había vivido en la carne. Y él clamaba a Dios diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se preguntaba. Y el mismo Espíritu traía la respuesta, diciéndole al final del capítulo 7, estoy haciendo mención al por consiguiente, con el cual arranca el 8. Entonces Pablo termina el capítulo 7 diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Y es a través de Jesucristo, Señor nuestro, que ahora recibimos un tesoro en vasos de barro. Es la excelencia de la presencia del Espíritu Santo, quien ha venido en esta nueva dispensación de la gracia a ser morada en su iglesia. Y allí dice el apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. A causa de esa vida miserable, en un cuerpo de carne inclinado al pecado, el hombre está bajo condenación. Pero mediante la obra perfecta de la cruz, Dios ha manifestado el remedio, la solución, a fin de que en Cristo Jesús el hombre sea librado de la condenación. Y entonces, no leo la última parte, exprofeso. Seguramente en sus Biblias, salvo que tengan la Nueva Traducción Viviente o Palabra de Dios para Todos, pero la mayoría de las traducciones agregan algo más, lo cual en los manuscritos originales de los cuales se tiene constancia no existe, fue agregado por el traductor, por eso no lo leo. Y entonces pasamos al versículo 2 y dice: porque la ley del Espíritu
de vida en Cristo Jesús. Y acá introduce Pablo ya el tema fundamental del capítulo 8 de Romanos, el cual nos lleva a ser victoriosos sobre esa vida pecaminosa que habita en el cuerpo de carne. Y entonces Pablo hace mención a la ley nueva. ¿Cuál es esa nueva ley? La ley del Espíritu de vida que ha sido manifestado en Cristo Jesús. Y Pablo dice, te ha libertado la ley del Espíritu de vida que ha sido manifestado en Cristo Jesús, sacándote de la condenación y trayéndote al reino de la luz. Esa ley del Espíritu de vida te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Y entonces Pablo sigue su razonamiento, hablando de esta nueva revelación a causa del Espíritu de vida que fue revelado en Cristo. Y dice, versículo 3, pues lo que la ley antigua, la ley mosaica, la ley que demandaba estrictamente el cumplimiento de aquellas reglas, pero no te daba la capacidad de cumplirlas. La ley antigua, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo para que la ley del Espíritu de vida viniera, haciendo que pudiéramos nosotros volver a Dios. Esto fue posible a causa del plan y propósito de Dios manifestado al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y cuidado con esta expresión, porque dice en semejanza. Él participó de nuestra naturaleza, forma humana, tomó cuerpo de carne, pero fue sin pecado. Por eso dice Pablo, en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda, Él fue la ofrenda. Él es el que dio cumplimiento a aquella figura ilustrada en el Antiguo Testamento cuando habla del Goel, el pariente redentor, aquel que tiene derecho para rescatar porque ha mostrado su cercanía a aquel a quien Él busca rescatarlo. Y por eso Él se hizo parte de nuestra naturaleza, para demostrar que Él es el Goel, el pariente redentor. Y entonces dice Pablo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y dio a luz la obra de la redención, condenando al pecado en la carne, en la cual Él fue levantado en el madero para ocupar tu lugar y mi lugar. Y allí en esa cruz, el pecado fue condenado en la carne. Le fue quitado las armas con las cuales sometía y somete a muchos hombres todavía a causa del pecado que prevalece en la carne. Y entonces dice Pablo, para que el requisito de la ley, aleluya,
para que el requisito de la ley, versículo 4, se cumpliera en nosotros. Es decir, que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. La ley expresa la voluntad de Dios. Pablo dice en el capítulo 7, la ley no es mala. La ley es buena, porque lo que hace es revelar la condición de pecado y nos pone allí en conocimiento de lo que a Dios en verdad le agrada. Por lo tanto, la ley, la que Dios dio a conocer a través de Moisés en el monte Sinaí, no es mala en ninguna manera, lo dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Pero ahora, a través de la obra de la redención, el requisito de la ley puede ser cumplido en la vida de todo hijo que ha sido redimido. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ahora ya no dependemos de nuestra fuerza, sino que tenemos a nuestro favor la presencia poderosa del Espíritu Santo que nos ayuda a vencer. Amén. Gloria a Dios. Esa presencia es la que marca la diferencia en la vida de todo hombre y mujer. Y entonces Pablo dice, versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, la vieja vida, ponen la mente en las cosas de la carne, en lo que le agrada al yo, a esa carne viciada por la inclinación que trae las propias concupiscencias. Pero dice Pablo, los que viven conforme al Espíritu, ellos piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque la mente, y acá se da cuenta, querido hermano, que el escenario central de la batalla de nuestra vida ocurre en un espacio muy pequeño, en la mente. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Aleluya. Por eso el título de este mensaje: escucha al Espíritu Santo y serás guiado a toda la verdad. Hoy estamos en la tercera parte de este mensaje. Lo iniciamos el domingo 3, el primer domingo de este mes de noviembre, cuando participamos de la mesa del Señor. Y allí habíamos elegido por tema: las decisiones pueden construir, pero también destruir. Y habíamos tomado este texto, Proverbios 20:18, en donde la palabra nos instruye diciendo algo fundamental: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20:18. La palabra nos instruye, la palabra nos dice que cuando los pensamientos son ordenados por el consejo sabio de Dios, estamos preparados, listos en el lugar exacto en donde podemos tomar las mejores decisiones y enfrentar las circunstancias de la vida con solvencia, con éxito. El domingo siguiente, el domingo 10, el tema del mensaje fue: mira al Señor.
ten confianza y verás a Dios obrar. Habíamos leído Proverbios capítulo 21, versículo 30, en donde la palabra dice, no vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo frente al Señor. Por lo tanto, antes de pensar en tu sabiduría, antes de mirar al propio consejo, antes de prestar atención a tu propio entendimiento y razonamiento, mira al Señor, mira al Señor. La palabra nos instruye y nos dice que todo lo que el hombre posee en sí mismo no es suficiente, no alcanza, aunque haya ido a la mejor universidad, a la universidad más elevada, con el conocimiento más profundo, no sirve, no es suficiente, alcanza para ciertos hechos de la vida, pero en cuanto a la eternidad no es suficiente. Solo en Dios hay verdadera sabiduría. Y el versículo 31, en el mismo capítulo 21 de Proverbios, sigue diciendo así. Y habla de una determinación. Se prepara el caballo para el día de la batalla. Aleluya. Se prepara el caballo para el día de la batalla. No entra a la batalla sin entrenamiento, se prepara. Determinación. Pero, dice la Escritura que nos instruye, la victoria es del Señor. No es por causa de lo que tú hiciste preparándote. La victoria definitivamente es del Señor. Y Él se la da a quien Él quiere. Por supuesto, eres fiel y justo. Debemos prepararnos para enfrentar las pruebas de la vida y confiar que en el Señor la victoria está a tu favor, está a mi favor, porque Dios es bueno y es fiel. Los 2 domingos anteriores vimos entonces, a través de la palabra de Dios, la importancia de buscar buen consejero, uno con madurez espiritual, uno que ha crecido en el Espíritu a través de su experiencia con Dios. Pero no solo debemos buscar buen consejero, sino saber escuchar el consejo. Pero yo les dije en esos 2 domingos, no debo quedarme allí, sino que luego debo llevar el consejo a un nivel más alto de la enseñanza. Y eso habla de relación con Dios. ¿En qué sentido? Porque la única manera de llevar el consejo a un nivel más alto de la enseñanza es atender a la palabra y determinarme a mirar a Jesús confesando que Él es el Señor. Por eso hemos meditado en esos 2 domingos, esos textos que mencioné al principio, a su momento en el libro de Proverbios, en donde Jesús, Dios, nos habla en el espíritu de la profecía, anticipándose a los tiempos que van a venir. Dios nos habla en el espíritu de la profecía. Dios habla al corazón del oyente. El que quiere oír, oiga, dice Dios.
Hoy quiero dar énfasis a esta parte que es muy importante. Y debo entender que yo soy el primero, el necesitado. Porque si algo puedo comunicar desde aquí, desde este lugar, no será por lo que he aprendido en la palabra, no será por lo que conozco en la palabra, no será por los años que he caminado en el Evangelio, no será por nada de eso, sino será simplemente por estar en una relación directa y real con Dios, y eso es a través del Espíritu Santo. Yo necesito aprender a escuchar a la persona del Espíritu Santo, y tú también. Cuando veníamos en el camino, empecé a pensar en cosas que de pronto podía traer y de alguna manera incluirlo en el mensaje. Y en un momento el Espíritu Santo me hace reaccionar y me dice: lo que te he dado es suficiente, solamente transmítelo fielmente. Y yo le dije: Señor, perdóname, necesito entender eso, porque en las muchas palabras no hay sabiduría, en el consejo de Dios sí lo hay. Es la persona del Espíritu Santo la que me guía a toda verdad. Y cuando el Espíritu Santo me guía a toda verdad, lo hace de una manera que realmente es excelente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me guía a toda la verdad, dándome dos cosas que son fundamentales y virtuosas en el don de la fe. Dios, cuando me guía a toda la verdad, me da certeza y me da convicción. Cualidades virtuosas del don de la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pero no queda allí, es la convicción. Así, roca, convicción, firmeza. Es la convicción de lo que no... ¿Qué cosa? De lo que no se ve. De lo que no se ve. Aleluya. Como cristiano, necesito atender a la palabra, lo necesito. Cada instante de mi vida, la palabra es fundamental. Y para eso debo prestarle atención. Debo hacerlo con dedicación. Pero al mismo tiempo que miro a la palabra y presto atención al testimonio fiel del Espíritu, debo mirar a Jesús. ¿En qué sentido? Jesús es el ejemplo por excelencia. Él me muestra un camino diferente. ¿Cuál es ese camino? El camino de la sabiduría. En ese camino yo debo andar. Y para eso necesito seguir las pisadas del Maestro para andar como Él anduvo. Mirar a Jesús es seguir sus pisadas. Mirar a Jesús es seguir sus enseñanzas. Mirar a Jesús es guardar y apropiarme de su testimonio, de su ejemplo. Porque cuando esto hago,
me aseguro estar en el camino de la sabiduría. Y allí, en ese camino, su gracia es suficiente para poder avanzar sin desmayar. Y si he tropezado, allí está la gracia a favor de un corazón humilde y sencillo que mira al Señor, vuelve a levantarse para seguir con renovado valor y fe. En cada una de las decisiones de la vida voy a necesitar la sabiduría de Dios, aunque sea muy pequeñita. Necesito de la sabiduría de Dios. Y en esa sabiduría yo debo permanecer. Es la parte que Dios no va a hacer por mí, pero me va a dar la gracia. Debo permanecer. Y permanecer siendo firme en aquellas convicciones que Dios ha traído a mi corazón. Y permanecer humilde, creyendo en que Dios es el que me sostiene y me levanta. Dios en su sabiduría me librará de ser confundido o engañado. Debo asegurarme de mirar a Jesús. Jesús me enseña un camino diferente del que el mundo ofrece. El camino de Jesús no es un camino lleno de rosas. Y no es que sea pesimista, ni fatalista. Es la realidad. No es un camino de rosas. No será fácil. Muchas veces va a estar rodeado de espinas. Y esas espinas que cuando hincan duelen. El camino del Señor no es un camino ancho, como el mundo ofrece, para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de los pensamientos. Ese es un camino sin límites, donde todo vale. Aún en el pensamiento filosófico se enseña en el mundo, si te sientes bien, pues allí está tu lugar. Todo vale. Todo vale. Pero en el camino del Señor, los bordes de ese camino son su justicia. Y a través de ellos, Dios marca límites. El camino del Señor no es el camino ancho del mundo. No, definitivamente no. Pon en tu mente esa expresión. El camino del mundo no es el camino del Señor. Y allí agrega en tu mente esta palabra: no. El camino del Señor es estrecho. Su palabra lo dice. A veces áspero. La mayoría de las veces muy cuesta arriba. Hay que estar bien fortalecido en esa fe que da convicciones para seguir, aun cuando, habiendo hecho todo lo necesario, parece que los resultados que esperábamos no están a la vista. Pero la convicción no se mueve por lo que ve, sino por lo que no se ve. Aunque el camino del Señor sea estrecho, áspero y muy cuesta arriba,
Dios te asegura y me asegura que Él nos hará esforzados y valientes. Y los valientes lo emprenden sin importar los obstáculos, buscando al Señor con decisión. Eso significará muchas veces soltar cosas del pasado. No es lo que yo pienso. Lo que importa es lo que Dios dice. Pablo hizo una vez la contabilidad de su vida. Miren sus casas, Filipenses capítulo 3. Y Pablo, como haría un contador, al final hace su veredicto y dice: lo que para mí antes era ganancia, ahora es. No voy a usar una palabra fuerte, pero en realidad la Escritura dice estiércol. Ahora es basura. Basura. Por eso Pablo, al tener esa convicción, dice: ahora me extiendo adelante para ver, y acá no hay duda en Pablo, es el testimonio de la fe que se arraiga en Dios, para ver si puedo alcanzar aquello por lo cual he sido tomado por Cristo, agarrado por Cristo, para llevarme al cumplimiento del premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero para esto es necesario dejar atrás un montón de cosas. Cada uno sabe, porque el testimonio del Espíritu Santo es veraz. Él nos guía a toda la verdad. Con el Espíritu Santo no vas a fallar, querido. Déjame decirte esto. Si tú estás aquí hoy para escuchar esto que te dice este limitado predicador, si estás aquí hoy, es porque Dios tiene un propósito. Sin lugar a duda, Dios tiene un propósito. Y además, para tu beneficio, para tu aliento, para tu ánimo, Dios sabe que tú eres uno de esos en quien Él tiene confianza para que seas un vencedor. ¿Sabías eso? Dios tiene confianza en ti para que seas un vencedor. Dios no nos trae para pasar el tiempo. Dios nos trae para llenar nuestra alma de aquellas experiencias maravillosas que el Espíritu Santo trae a revelación a nuestras vidas. Dios te llama y nos llama a ser más que vencedores. Aleluya. ¿Saben que esta palabrita, más que vencedor, aparece una sola vez en la Biblia? ¿Lo sabías? Una sola vez. La utilizó Pablo. Es una palabra compuesta en el griego.
Upernicao, con H al principio y K. Upernicao, una palabra compuesta. Uper significa por encima, en grado sumo. Nikao es victoria. Esta palabra en el griego, en su raíz etimológica, significa uno que es capaz de vencer más allá de sus fuerzas. Yo no estoy aquí porque soy fuerte. Estoy aquí porque me apoyo en el Señor. Él es el que me sostiene. Él es el que me da la capacidad para vencer más allá de mis fuerzas. He aprendido a no depender de aquello que de pronto en su gracia Dios ha traído en mi vida para equiparme, sino aprender a depender tan solo de Él. Y estoy en ese proceso. Aprender a no apoyarme solo en mis fuerzas, sino que sobre todas las cosas depender del Señor. ¿Por qué? Es eficaz y sumamente probado y comprobado. Importante depender del Señor, porque Él venció en la cruz. Y en el poder de su amor, Él venció a la muerte y nos llama a vencer. ¿Cómo es posible esto? Debo aprender a depender del poder del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, que está en ti y en su iglesia, que está en nosotros. Él es suficiente para vencer en ti y en mí. La única vez que aparece esta palabra, más que vencedores, se encuentra precisamente en el capítulo 8 de Romanos. Allí, en Romanos capítulo 8, versículo 37, ya estoy cerrando, no quiero extenderme más en este mensaje. La palabra dice así, Romanos capítulo 8, versículo 37, y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Antes, en todas estas cosas, lea en sus casas. ¿A qué cosas se refiere Pablo? En los dos versículos anteriores. Antes, en todas estas cosas, somos. Habla la iglesia. Te habla a ti, querido hermano, querida hermana, me habla a mí. Dios, a través del Espíritu Santo, está hablando a su iglesia. Antes, en todas estas cosas, somos Upernicao, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. El camino de la sabiduría es andar como Jesús anduvo. El camino de la cruz no fue fácil, pero Jesús lo recorrió poniendo, dice la palabra, su rostro como una roca. Nada lo iba a desviar de su meta. Puso su rostro como un pedernal, una roca, para llegar a la meta. Y esto
lo pudo realizar, porque en aquel momento, cuando él se acercó a Juan el Bautista, bautizando en el Jordán, y Juan se oponía, Jesús le dice: un momentito, Juan, no se trata de lo que vos pensás, no se trata de lo que yo pueda decir, se trata de lo que agrada a Dios. Es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Quieres conocer los límites en tu vida y los que hay para mi vida? Recuerda, los bordes de ese camino de sabiduría son los límites, y ellos constituyen el marco de la justicia de Dios, lo que a Dios le agrada. Jesús fue fortalecido en el acto del bautismo. El Espíritu Santo vino en forma de paloma, y por el mismo Espíritu fue guiado al desierto para ser tentado. Pero allí estaba el Espíritu Santo de Dios. El camino a la sabiduría es aprender a escuchar a Jesús. Él tiene el consejo oportuno para cada momento y evento de la vida. Y cierro diciéndote esto. Jesús nos habla constantemente y de muchas maneras. Lo hace a través de los eventos de la vida. Dios está teniendo un trato conmigo. Sé que es fuerte el trato. Pero así está el Señor, nunca me desamparó. Jesús nos habla en los momentos de bienaventuranza, claro que sí. Él te dice y me dice: alégrate, hijo mío. Nos habla en los momentos de prueba. Yo puedo escuchar al Señor decir: esfuérzate. No te rindas. Pero sobre todo nos habla por medio de su palabra. Y ese mensaje llega de una manera dulce cuando el que lo comunica es el Espíritu Santo, porque le hemos dado lugar. Hay tres cosas que son peligrosas en nuestra relación con el Espíritu: resistirle, entristecerlo, apagarlo. Pero la dulce voz del Espíritu Santo muchas veces llega a nuestras vidas, como lo hizo con el profeta Elías. Estando en un tiempo de depresión, él huyó. Y pensando que Dios solamente se revelaba por hechos poderosos, potentes, donde las rocas se rompen, donde el viento es una tempestad incontrolable, donde el fuego del cielo desciende. Pero finalmente descubrió, y esto para mí fue un aliento: porque me he sentido en alguna manera como Elías, huyendo.
cuando Elías escuchó el susurro apacible, él entendió que era la voz dulce del Espíritu Santo. Si quiero mirar a Jesús, debo aprender a escuchar. Su palabra es verdad. Y cuando Él me habló, debo estar dispuesto, sin dudas, con certeza y convicciones, a seguir el testimonio del Espíritu Santo, el cual es fiel. Tienes y tenemos a nuestro favor la obra del Espíritu Santo. Solamente necesitamos escuchar y dejarnos guiar a toda la verdad. Te invito a estar en pie, querido hermano. Quiero que hagamos juntos una oración en esta mañana. Aleluya. Si escucho al Espíritu Santo, seré guiado a toda la verdad. Para expresar la vida de Dios aquí en la tierra, necesito la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Y para eso debo darle lugar como el Paracletos, el consejero y ayudador, que está allí presente. Oremos juntos, querido hermano. Espíritu Santo, perdona toda ofensa en mi vida. No quiero entristecerte. No quiero apagar tu presencia y mucho menos resistirte. Te doy gracias porque sé por tu palabra que eres mi Paracleto, mi ayudador, mi consejero, mi guía fiel en toda la verdad, mi intercesor, mi abogado y mi consolador. Te doy gracias, Padre Celestial. Muchas gracias por tu fiel amor, porque sé que estás purificando mi vida, Señor, y enseñándome a amarte con sinceridad y en verdad. Te ruego, oh Dios eterno, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, que estés obrando en cada necesidad. Señor, como dice las Escrituras, di la palabra y será hecho. Y sea tu gracia y tu misericordia obrando bendición en cada corazón. Lo recibimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Padre, oramos a ti en esta mañana y nos apoyamos en tus fieles respuestas. Lo creemos, Señor, y te damos gracias
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Aleluya.